¿Te imaginas vivir sin la brújula que te guía cuando el mundo parece haberse vuelto confuso? ¿Cuántas decisiones importantes has tomado solo para descubrir, horas o años después, que faltó una voz que te orientara? Hoy quiero hablarte de una sabiduría que no falla. No es la inteligencia que presume, ni el plan humano que a veces sale bien por casualidad. Es una sabiduría que viene de Dios y que transforma decisiones, relaciones y destinos. Quédate conmigo. Lo que escucharás ahora puede cambiar lo que harás mañana. En los próximos minutos vamos a descubrir qué es exactamente la sabiduría que viene de Dios, cómo reconocerla en medio del ruido y 3 formas prácticas y probadas para recibirla y vivirla cada día. No es teoría. Son pasos que cualquiera puede aplicar ahora. Además, te voy a dar claves para que puedas pedirla con confianza y verla manifestarse en tu vida. 1. ¿Qué no es la sabiduría de Dios? La sabiduría humana puede ser brillante. Títulos, experiencias, consejos de amigos, influencers, libros. Pero a veces esa sabiduría nos deja orgullosos, indecisos o emocionalmente rotos porque solo atiende al resultado inmediato. La sabiduría humana analiza. La sabiduría que viene de Dios transforma el corazón y orienta la voluntad. Si solo buscas soluciones rápidas, cuidado. Podrías estar aplicando conocimiento sin recibir dirección. 2. ¿Qué sí es la sabiduría que viene de Dios? La Biblia nos da 2 certezas claras. Primero, Dios da sabiduría. Segundo, esa sabiduría viene acompañada de paz, discernimiento y sentido eterno. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Y Santiago lo confirma. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y se la dará. Santiago 1:5. Esto no es mística vaga, es una promesa práctica. 3. 3 señales claras de que estás recibiendo sabiduría de Dios. Claridad en medio de la confusión. Cuando la decisión correcta deja de ser un enredo y aparece con paz interior, aun si el camino es duro. Señal espiritual y práctica. Discernimiento relacional. Sabes cuándo hablar y cuándo callar. La sabiduría produce palabras que sanan y pasos que preservan. Frutos visibles en el largo plazo. La decisión guiada por Dios honra a otros, preserva integridad y evita errores costosos. No siempre es la salida más fácil, pero sí la más sabia. 4. ¿Cómo pedir y recibir esa sabiduría? Pasos prácticos, aplicable ahora. A. Pregunta con humildad y fe. No es una cábala, es una petición sincera. Santiago 1:5 nos llama a pedir sin dudar. Pide con fe y sin doble ánimo. B. Busca la palabra y el silencio. La sabiduría se afianza cuando la meditación en la Escritura encuentra espacio en el silencio, no en la prisa. Escanear versos como Proverbios 2, Proverbios 3 y Santiago 1 fortalece el oído del corazón. C. Consulta a quienes caminan en fruto. La sabiduría de Dios suele confirmarse por la vida. Busca consejo en quienes demuestran fruto, no solo teoría. Pero recuerda, consejo humano plus oración. Mejor dirección. 5. Mini historia. Imagina a Ana. Tiene 34 años, una oferta de trabajo que parece un sueño, pero le exige renunciar a la iglesia y a compromisos familiares. Su mente le dice, es la oportunidad. Su corazón tiene miedo. Ana ora, lee Proverbios esa noche, pide sabiduría sin prisa y siente una paz clara. Decide hablar con su futura empresa para negociar horarios y presentar límites éticos. No fue la opción más fácil, pero sí la que preservó su vida y abrió puertas respetuosas en el trabajo. Esa paz fue la señal de que la decisión estaba alineada con la sabiduría que viene de Dios. Ejemplo simple, aplicable, repelente a clichés. 6. Técnica de retención. ¿Y tú?
¿En qué decisión estás mirando al abismo, esperando una señal que no llega? Respira. Haz esta oración conmigo. Señor, dame sabiduría hoy, que mi elección honre tu verdad. Si lo has hecho, quédate. En la siguiente parte veremos cómo desarrollar un hábito diario que garantiza que esa sabiduría no sea ocasional, sino constante. Esta pregunta hace pausa interna en el oyente y aumenta la probabilidad de seguir escuchando. En la primera parte vimos qué es y qué no es la sabiduría que viene de Dios, además de cómo pedirla con fe. Pero ahora, quiero llevarte más profundo. ¿Cómo puedes convertir esa sabiduría en un hábito, de manera que no dependa de momentos aislados de oración, sino que sea una fuente constante en tu vida? 1. Plan de 7 días para activar la sabiduría de Dios en tu vida. Un hábito tarda semanas en consolidarse, pero solo 7 días de enfoque pueden ser suficientes para empezar a notar cambios. Este plan sencillo está diseñado para ayudarte a entrenar el corazón y la mente hacia la sabiduría divina. Día 1. La oración de petición. Lee Santiago 1:5. Haz una oración corta. Señor, dame sabiduría para todo lo que enfrente hoy. Escríbelo en una hoja o en tu celular. Reconócelo como tu primera fuente. Día 2. Silencio y escucha. Dedica 10 minutos sin música ni distracciones, simplemente en silencio. Pregunta a Dios, ¿qué debo hacer en esta decisión? Y anota lo primero que venga a tu mente si está alineado con la Biblia. Día 3. La palabra como espejo. Lee Proverbios capítulo 3 completo. Resalta el versículo que más te hable. Pregúntate, ¿qué me dices sobre mi manera de decidir? Día 4. Consejo sabio. Busca a alguien con fruto espiritual y comparte tu situación, no para que decida por ti, sino para que confirme o te muestre ángulos que no habías visto. Día 5. Obediencia práctica. Toma una decisión pequeña aplicando lo que percibiste de Dios en la semana. Aunque parezca insignificante, la obediencia en lo pequeño prepara para lo grande. Día 6. Agradecimiento. Haz una lista de 5 momentos de tu vida donde viste claramente que una decisión tomada con fe y oración te salvó de un error. Da gracias. La gratitud afina tu discernimiento. Día 7. Evaluación y confianza. Revisa tu semana y responde. ¿Me siento más en paz, más seguro, más enfocado? Ese fruto es la evidencia de la sabiduría de Dios en acción. 2. Errores comunes que bloquean la sabiduría divina. Pedir sin fe. Santiago advierte que quien duda es como ola del mar que va y viene. La falta de fe corta la conexión. Apresurarse sin escuchar. Muchos oran, pero no esperan la respuesta. Decidir en prisa es enemigo de la sabiduría. Ignorar la palabra. Dios nunca hablará en contradicción a la Biblia. Si una respuesta va contra ella, no es sabiduría divina. Buscar aprobación en lugar de verdad. Cuando decides para agradar a otros y no para honrar a Dios, estás filtrando mal la sabiduría. 3. Relato inspirador para aumentar retención. Carlos tenía un proyecto de inversión prometedor. Todo el mundo le decía que era el negocio del año. Antes de firmar, se arrodilló y pidió sabiduría a Dios. En oración, sintió inquietud. Aún con presión, decidió no entrar. Semanas después, ese negocio colapsó y dejó en bancarrota a muchos. Carlos entendió, la sabiduría de Dios no siempre parece lógica, pero siempre protege. 4. La oración poderosa para pedir sabiduría, modelo. Padre Celestial, reconozco que necesito tu dirección más que mis propios pensamientos. Hoy te pido con fe, según tu promesa en Santiago 1:5, que me des sabiduría, que tu Espíritu Santo me guíe, que mis pasos honren tu verdad, que mis decisiones reflejen tu paz y tu amor. Abro mi corazón para escuchar tu voz y obedecerte, aunque no siempre entienda todo. En el nombre de Jesús. Amén. 5. Pregunta al oyente.
¿En qué área necesitas urgentemente sabiduría hoy? ¿En tu familia? ¿En tus finanzas? ¿En una relación? ¿En tu trabajo? Piensa en eso ahora mismo y preséntalo a Dios. ¿Cuántas veces has dudado preguntándote, esto lo siento porque Dios me habla o simplemente porque mi corazón lo desea? Esa confusión es más común de lo que piensas. Y aquí está la buena noticia. Dios no quiere dejarte en tinieblas. Su sabiduría siempre tiene huellas claras que la diferencian de la emoción o del ruido humano. 1. La diferencia entre la voz de Dios y la voz de las emociones. La voz de las emociones es impulsiva, busca lo inmediato, se centra en lo que me gusta o me conviene ya. Genera ansiedad cuando no se logra lo que se quiere. La voz de Dios es clara y serena, incluso si corrige. Está alineada con su palabra, nunca contradice la Biblia. Produce paz interior, aunque la decisión sea difícil. No solo piensa en el presente, sino en el impacto eterno. Ejemplo sencillo, tus emociones pueden decir, responde ya, defiéndete, grita. La sabiduría de Dios dice, la respuesta blanda quita la ira. Proverbios 15:1. 2. 3 filtros prácticos para identificar si una decisión viene de Dios. Filtro bíblico. ¿Está en armonía con la palabra? Si contradice un principio bíblico, no viene de Dios. Filtro de paz. ¿Sientes paz profunda o solo un alivio momentáneo? La sabiduría de Dios produce paz estable. Filtro de fruto. ¿El resultado bendice solo a ti o también a otros? La sabiduría divina trasciende el ego. 3. Ejemplos bíblicos de sabiduría divina que transformaron destinos. A. Salomón, el rey que pidió sabiduría en lugar de riquezas. Cuando Dios le dio a escoger entre riquezas, victoria o sabiduría, Salomón pidió sabiduría. El resultado fue el rey más sabio y respetado de su tiempo. Primero Reyes 3, 9, 12. B. José, la sabiduría en la adversidad. En Egipto, José no solo interpretó sueños, sino que administró con sabiduría para salvar a millones del hambre. Su discernimiento lo llevó de la prisión al palacio. Génesis 41. C. Daniel, sabiduría en medio de un imperio hostil. Daniel se distinguió en Babilonia no por rebeldía, sino por la sabiduría con que actuaba. Cada decisión, incluso rechazar la comida del rey, lo elevó en gracia ante Dios y ante los hombres. Daniel 1, 17, 20. Observa algo. En todos estos casos, la sabiduría de Dios no solo bendijo a la persona, sino a todo un pueblo. Esa es la diferencia entre la sabiduría humana y la divina. La primera te beneficia a ti, la segunda impacta a muchos. 4. Aplicación práctica para el oyente. Pregúntate hoy, ¿la decisión que estoy por tomar bendice a otros o solo a mí? Examina tu paz interior. Si sientes prisa y ansiedad, espera. Si hay paz profunda, avanza. Vuelve siempre a la palabra. Anota un versículo que guíe tu decisión y léelo cada mañana hasta decidir. 5. Historia inspiradora para retención. María tenía un sueño de viajar a otro país. Emocionalmente, estaba convencida. Todo parecía alinearse, pero cuando oraba, no sentía paz. Decidió esperar. Meses después, esa nación entró en crisis económica y muchos quedaron atrapados. Mientras tanto, en su propio país se abrió una oportunidad inesperada que le permitió bendecir a su familia. La diferencia fue clara. Las emociones la empujaban. La sabiduría de Dios la sostuvo. 6. Pregunta directa al oyente. ¿Y tú? ¿Has confundido alguna vez tu voz interior con la voz de Dios? No te sientas mal. Todos hemos pasado por ahí. La clave está en entrenar el corazón para reconocer su voz. Seguir la sabiduría de Dios no siempre será popular. Habrá momentos en los que familiares, amigos o incluso la sociedad entera te digan, eso no tiene sentido. Y ahí es cuando más necesitas firmeza.
porque la sabiduría divina no se mide por los aplausos del momento, sino por los frutos eternos. 1. Cuando la sabiduría de Dios parece locura para los demás. El apóstol Pablo lo dijo con claridad: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Lo que para muchos es insensato, para el creyente guiado por Dios, es dirección segura. La sabiduría divina puede llevarte a decisiones que el mundo no entiende, pero que abren puertas de bendición que nadie más veía. Ejemplo: no gastar todo en consumo cuando el mundo te empuja a endeudarte, sino a ahorrar, sembrar y dar generosamente. Puede parecer antiguo, pero en el tiempo trae estabilidad y paz. 2. 3 claves para mantenerte firme cuando todos dudan. Convicción en la palabra. Escríbela y recuérdala. Si tu decisión está alineada con la Biblia, eso es tu ancla. Paz interior como confirmación. Aunque todos te presionen, la paz que Dios da es tu señal de que estás en el camino correcto. Resultados a largo plazo. La sabiduría divina no siempre da likes inmediatos, pero sus frutos se ven con el tiempo. 3. Ejemplos bíblicos de firmeza en la sabiduría de Dios. Noé construyó un arca cuando nunca había llovido. Todos lo llamaban loco, pero su obediencia salvó a su familia y preservó la humanidad. Génesis 6. Moisés, guiado por Dios, abrió el Mar Rojo. ¿Quién hubiera creído que el mar se abriría? Pero la sabiduría de Dios es superior a la lógica humana. Éxodo 14. Jesús mismo eligió la cruz, una decisión incomprensible para muchos, pero que trajo salvación a toda la humanidad. Nota poderosa: la verdadera sabiduría no se mide por cómo empieza, sino por cómo termina. 4. Aplicación práctica. ¿Cómo resistir la presión externa? Ora antes de responder a críticas. No reacciones, espera. Rodéate de personas que busquen a Dios. Un círculo de fe refuerza la convicción. Declara en voz alta lo que Dios ya te mostró. La confesión fortalece el espíritu. 5. Historia final. Imagínate a Pedro en aquella barca, en medio de la tormenta. Sus emociones gritaban: quédate seguro en la barca, pero la voz de Jesús le dijo: ven. La sabiduría divina parecía absurda, caminar sobre el agua. Sin embargo, al dar el paso, Pedro experimentó lo imposible. Así sucede contigo. Cuando escuchas y obedeces la sabiduría de Dios, podrás hacer lo que parecía inalcanzable. Hoy quiero dejarte con esta verdad. La sabiduría que viene de Dios no solo cambia tus decisiones, cambia tu destino. No busques la aprobación de todos, busca la dirección de aquel que nunca se equivoca. Haz de esta oración tu ancla. Señor, aunque no lo entienda todo, confío en tu sabiduría. Dirige mis pasos, guarda mi corazón y hazme firme en tu verdad. Y recuerda, la verdadera grandeza no está en acumular títulos o riquezas, sino en vivir cada día guiado por la sabiduría que viene del cielo. Si esta reflexión habló a tu vida, compártela con alguien que esté tomando una decisión importante. Nunca sabes a quién puedes salvar de un error solo por mostrarle que la sabiduría de Dios está disponible para todos.